Doctor Márquez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Juan, por estar con nosotros. Hemos Sí, querido llamarte, sé que estás en ocupaciones mañaneras habituales, de pero padre, sí. te vamos a molestar durante No, unos no, en minutitos absoluto. En absoluto. para que nos cuentes un poco, porque claro, me consta que hay lo voy a llamar así, hay preocupación en muchos ciudadanos. Bueno, por los pocos detalles que han trascendido de la muerte del fiscal José Manuel Maza en Argentina, en Sí. principio por una sepsis que se complicó en principio por la diabetes que padecía. Se conocen pocos detalles, ya digo. En principio, la sepsis causó el fallo renal que habría acabado con su vida, pero hoy, por ejemplo, en el periódico ABC, en su página 20, leemos que Maza se resistió a ir al médico pese a encontrarse balbuceante desde el viernes. O sea, parece que desde que llegó a suelo argentino se encontró ya bastante mal y parece que no hubo manera de que fuese al médico a pesar de que las personas que estaban con él se lo recomendaron. De todo lo que ha podido leer usted, doctor, Sí. ¿cuáles son las conclusiones que puede sacar a esta hora de la mañana? Bueno, pues de lo que he podido leer, ¿eh? Sabes que soy muy cauto Sí, sí, por eso digo. y que me gusta. Yo no tengo delante la historia clínica del paciente. Lo que sí sabemos parece ser es que era diabético. Sí. Eso, bueno, primero, por empezar y hacer un resumen. Lo que es una sepsis, él parece que tiene una infección de orina. Esa infección de orina generalmente está producida por bacterias. Esas bacterias parece ser que pasan al riñón, producen una infección renal y desde esa infección renal se produce una diseminación sanguínea, produciendo una septicemia y posteriormente la sepsis, que es la que lo finalmente acaba acabando con su vida, ¿no? Una, una, una Sí, pequeña puntualización, porque para que nos sigan los oyentes y los espectadores y nadie se pierda en la terminología médica. Cuando hablamos de una septicemia, es una extensión generalizada de la infección. efectivamente, las bacterias han pasado a sangre y eso se llama septicemia. Ujú. Y posteriormente esa septicemia origina lo que llamamos una sepsis o un shock séptico, son diferentes estados de esa sepsis. No es la bacteria en sí la que también la que causa la sepsis y los problemas que acaban causando la muerte o los problemas graves de salud del individuo que la padece, sino que esas bacterias hacen que el organismo reaccione con una serie de mecanismos inflamatorios que son los que acaban originando todo el problema de esa sepsis y todo el problema médico que finalmente ha acabado con la muerte del fiscal, ¿no? Ujú. En todo este relato, en todas estas circunstancias que se conocen, ¿hay algo que a usted le haya llamado especialmente la atención? No sé, por ejemplo, el hecho de que él fuera una persona de 66 años. La enfermedad que padecía era la diabetes, que cuando está bien controlada, en principio, no tiene por qué dar mayores problemas. Por otra parte, doctor, entiendo que desde que se produce la infección renal hasta que llega la septicemia, pasará Sí, un tiempo y que en ese tiempo los médicos argentinos algo harían para intentar parar la septicemia. Es de suponer, ¿no? es de suponer, vamos a ver. Las infecciones de orina, ¿no? Que parece que es por donde empiezan todo, se Sí. consideran complicadas en varias situaciones. La primera es una edad, primero que no es una patología infrecuente, sino que es una patología que se puede dar. Segundo, la Perdone, edad del doctor, paciente. Sí, disculpe. En sí, España se sí, producen 50.000 sepsis, eso es. es decir, 104 casos por cada 100.000 habitantes y 17.000 de esas 50.000 sepsis acaban en fallecimiento. Sí, señor, eso es. O sea, es una Eso puede. cifra, lo digo para que la gente sepa de lo que estamos hablando, es una cifra 13 veces mayor a la que se Eso es. produce por accidentes de tráfico y mayor que las que provocan los cánceres como el de mama o el de colon. Eso es. No es algo, lo que quiero decir es que no es algo Infrecuente. inusual, ¿eh? Es algo que frecuentemente los médicos de familia, además, podemos mandar al paciente por una sospecha de infección urinaria que a veces termina en una sepsis. Lo que pasa es que esas sepsis a veces se curan y otras veces no se curan. El fiscal tenía como factor de riesgo principal era la diabetes. Los diabéticos sabemos, bien controlados o no, sabemos que tienen un riñón que no funciona del todo bien y sabemos positivamente que tienen un sistema inmune que no es como el del resto de las personas. Es decir, su sistema inmune funciona por debajo de lo normal.
Eso se considera un factor de riesgo para que una infección de orina en un varón diabético se considere algo complicado desde el principio y que requiere un seguimiento y que requiere unas atenciones que probablemente no requieran en otro tipo de pacientes. ¿Me explico? Perfectamente. Entonces sí que reunía unas condiciones que pueden haber originado el desenlace fatal que finalmente pues hemos acabado teniendo, ¿no? A mí es verdad que cuando yo oigo la noticia sin saber que era diabético, me choca muchísimo que un paciente de 66 años pues tenga aunque una infección urinaria acabe con la vida de un paciente de 66 años, porque no es usual. Es más usual en niños muy pequeños o en pacientes muy ancianos, pero también lo es en pacientes diabéticos o en pacientes inmunodeprimidos. Los inmunodeprimidos pueden serlo por muchas causas: toma de corticoides, una enfermedad como el VIH, otras inmunodeficiencias que no son el VIH y que pueden provocarlo y que pueden producir pues el desenlace que se ha producido, que es la muerte al final. ¿Qué ocurre? Está extendida la idea, o he estado leyendo por ahí, que si hay antibióticos, ¿cómo puede ser que los antibióticos no hayan curado una infección de orina producida por bacterias? Esto es algo bastante extendido. Bueno, a veces ocurre que los antibióticos ya llegan tarde, con lo cual las bacterias ya están en sangre, ya han producido los mecanismos inflamatorios que desencadenan la sepsis y que puede ser coagulación en distintos órganos, han producido un fallo en cascada de diferentes órganos, primero los riñones, posteriormente el corazón o posteriormente los pulmones y finalmente el corazón. Son mecanismos un poco complejos para quien no es médico, incluso para explicarlo un médico de una manera que todo el mundo lo pueda entender, pero finalmente el paciente fallece por lo que llamamos un fallo multiorgánico. Claro. Primero fallaron los riñones, lo siguiente probablemente los pulmones y lo siguiente el corazón. ¿Sirven ahí los antibióticos? Pues sirven para disminuir la cantidad de bacterias que hay en sangre, pero no sirven para que esos mecanismos inflamatorios que el organismo ha puesto en marcha como mecanismo de defensa puedan frenarse. Para eso hacen falta otro tipo de medidas de soporte, como hidratar al paciente, dar una serie de sustancias o drogas que llamamos vasoactivas, es decir, que le controlen de una posible hipotensión o que produzcan una serie de efectos que palíen todos aquellos mecanismos inflamatorios que el organismo ya ha puesto en marcha. Doctor, con lo cual, permítame que le interrumpa. Su colega Esteban Jodar, que es jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quirón Salud en Madrid, ha dicho que la insuficiencia renal aguda se puede remontar a veces con diálisis, pero puede ser mortal en el contexto de una septicemia generalizada. ¿Está de acuerdo? Sí, señor. Estoy de acuerdo, porque aunque consigas salvar el riñón, ocurre que hay órganos como los pulmones y el corazón que son vitales, que ya se han visto afectados. Claro. Y lo que yo veo en toda esta historia es que probablemente el fiscal ya llegó malo a Buenos Aires, porque una infección de orina en un varón lo que sí suele dar es síntomas. En medicina el 100% no existe. Pero da fiebre, ¿no? Eso ya es cuando la infección ha evolucionado. Los primeros síntomas suelen ser lo que llamamos un ardor al orinar, un escozor al orinar, que es lo que se llama disuria. Sí. Un exceso de orina con poca cantidad, que es lo que se llama poliuria, y lo que se llama tenesmo vesical, que es decir, que uno hace pis e inmediatamente después de haberlo hecho tiene las mismas ganas como si no lo hubiera hecho, ¿no? Y esa triada describe lo que es una infección de orina en el varón y en la mujer. Lo que pasa es que en la mujer son mucho más frecuentes y no se considera complicada, pero en un varón y diabético una infección de orina ha de considerarse complicada desde el principio. Es más, si yo hubiera atendido, o cualquier médico hubiera atendido al fiscal y le hubiera contado esa sintomatología y si hubiera constatado con una analítica de orina que tenía una infección de orina, se hubiera desaconsejado con total seguridad el viaje, puesto que eso es diabético y un varón es automáticamente susceptible de complicarse, como desgraciadamente ha ocurrido, y parece ser que además se llega muy tarde, ¿no? Doctor, ya existe. Sí. No le queremos quitar mucho tiempo. Yo le voy a hacer un par de observaciones más y luego voy a dar la palabra a los contertulios, que seguro que también le quieren preguntar. Vamos a intentar entretenerle lo menos posible, que ya sabemos que
que moverse por Madrid, incluso en un día de restricción del tráfico como hoy, no debe ser nada fácil como para encima estar en directo hablando en todo el la sonido, radio. eso es lo único malo. Solamente un par de cosas más, doctor. A mí me llama la atención, a mí particularmente, que Mazas se resiste a ir al médico pese a encontrarse balbuceante el viernes. Cuando una persona está balbuceante, pues en fin, quiere decirse que tiene un deterioro ya bastante considerable como para resistirse a ir al médico. Claro, esto a mí me puede extrañar. A usted, que tiene consulta diaria, seguro que le extraña menos porque habrá visto casos de empecinamiento parecidos muchas veces, ¿no? Empecinamiento absoluto. O sea, yo, de hecho, los últimos, yo creo que el viernes, ¿no? Querer enviar efectivamente al hospital a 2 pacientes y bueno, y me encuentro a veces el paciente suplicando que por favor no se le envíe al hospital. Generalmente aquí suele haber que el paciente muchas veces no es consciente de la gravedad de lo que le ocurre y evidentemente son pacientes adultos y pacientes a los que no se les puede obligar, se les puede aconsejar y se les puede decir, mire, ha de ir al hospital por esto y por esto. No es infrecuente el empecinamiento, máxime una persona digamos de la posición del fiscal, claro, que estaba allí en una reunión de trabajo. Sí, está claro, que quería atender a sus responsabilidades por encima de su salud, ¿no? Efectivamente, y eso es muy frecuente. Una cosa más, doctor. El embajador de España en Argentina, Javier San Domingo, ha anunciado que no se va a hacer la autopsia al cadáver de José Manuel Maza. Sí. Dice que la causa de la muerte es natural y que además se produjo en un hospital y que por tanto no es necesario. ¿Le parece correcta la respuesta? Me pareció correcto si entendemos por autopsia la autopsia judicial. Si entendemos por autopsia la autopsia de la anatomía patológica, la necropsia, ¿no? que podemos decir que es la que se realiza en los hospitales, ahí puedo tener más dudas sin que me parezca algo inusual tampoco, porque si la causa de la muerte es clara, el realizar una autopsia no judicial, sino una autopsia, como he explicado, de anatomopatólogos, lo que es una necropsia, para ver esos tejidos, no es infrecuente que si la causa es clara, el fallecimiento se produce en un hospital, es una B y C, infección de orina, infección de riñón, septicemia, fallo multiorgánico, muerte del paciente, esto es lo que ha ocurrido. Si esto es así, no me parece infrecuente. Es verdad que puede chocarnos o que puede parecernos extraño, máxime cuando el fiscal estaba, es la persona que ha movido todo el tema de lo de Cataluña y el que ha llevado al final a poner, el que ha actuado en realidad, ¿no? Ha actuado la justicia y ha actuado a través del fiscal general. Entonces puede ser un poco extraño, pero médicamente tiene explicación, tanto el fallecimiento como el que no se le haga una autopsia judicial. Son las 9:15, voy a pedir a mis tertulianos brevedad y claridad en las preguntas y también brevedad, doctor, en las respuestas si es posible. Adelante. Venga. Cualquiera de vosotros. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por las estupendas explicaciones para los que no somos nada, digamos, avispaos en su maravilloso trabajo y sus conocimientos. Gracias. A mí, de un comentario que acaba usted de hacer y que ha iniciado Rafael, si yo hubiera sido el embajador de España en Argentina, no se me hubiera ocurrido hacer un comentario como el que ha hecho este señor. Primero porque no es médico, es diplomático y, no sé si siquiera así lo es, pero desde luego, aún así me parece un poco, digamos, ligero de caso. Aún así, doctor, por no ver por las, las conspiraciones, que está viendo y los comentarios que está viendo al respecto, solamente, más que una pregunta, la dejo en el aire, yo si formara parte de la familia del fiscal general, yo sí querría una autopsia, con todas las de la ley, pero no en Argentina. La querría en España. Y no sé si el señor embajador ha hecho el comentario ante los micrófonos para calmar situaciones, para que la gente tal, pero desde luego, insisto, yo no sé usted si formara parte de la familia del fiscal, pero si yo formara parte de la familia del fiscal y tuviera algo que decir, al margen de sus espléndidas explicaciones, yo sí querría para mi familiar una autopsia de todo tipo y, ¿por qué no judicial también en España, para confirmar la explicación médica excelente, por otra parte, que acaba usted de dar? No es una pregunta, lo lanzo al aire, pero sí que me gustaría, insisto, usted es primo hermano, hijo, ¿qué haría usted, doctor?
Bueno, pues Rafael, que me conoce bien, sabrá más o menos qué respuesta voy a dar. Y la respuesta es que tendría que ver el informe completo del informe completo del hospital, y en función de eso, si yo detectase, esto lo hablo mucho con Rafael, si detectase ciertas lagunas o ciertos huecos que a veces se detectan en la historia clínica, esto es muy fácil y con experiencia, y un médico con experiencia, y permítanme, yo sí tengo experiencia en experiencia médica, quiero decir, llevo muchos años ejerciendo, hay veces que yo le digo a Rafael, esto no casa, o esto no, el puzzle no cierra, ¿no? Uh-huh. Y esto, si yo viera en la historia clínica algo que no casa, sí, si fuera familiar, pediría al menos una necropsia, un estudio anatomopatólogo, y posteriormente ya veríamos una autopsia judicial. El problema es que es verdad que sí que he leído o andan circulando por ahí ciertas teorías, pues bueno, de conspiranoicas o conspiranoicas, dentro de que yo a nivel personal, fuera del médico, pueda opinar sobre, fuera de mi profesión, pueda pensar o pueda tener una opinión respecto a esto. Yo creo que en este caso, con lo que sabemos, la muerte es justificable médicamente. Es un caso desgraciado y ocurre un poco como el caso de Rita Barberá. Es un caso demasiado casual. Claro. Otra cosa es si yo como persona, como ciudadano, creo o no en las casualidades. Esto es otra cosa. Pero que médicamente es explicable, lo es, y que si yo fuera familiar, la respuesta es que depende de lo que leyeran en el informe, pero claro, yo soy médico y entiendo lo que hay. Ha quedado sí claro, que doctor. La pediría, ¿vale? Paco Trejo. No, yo lo que quería, doctor, yo lo que quería comentar es que probablemente desde el punto de vista del interés del Estado, y dadas las circunstancias de que el fiscal general Maza estaba llevando el caso de Cataluña y ha enviado, bueno, pues al que fue el gobierno catalán a prisión, yo creo que sería interesante que el propio Estado y el propio gobierno despejaran dudas para evitar las teorías conspiranoicas de las cuales estábamos hablando aquí hace un momentito, y sería interesante y además positivo el tema de la autopsia. Yo lo que pasa es que les pediría que preguntasen a nuestro invitado como médico que es, porque le estamos metiendo como tertuliano más, que me parece muy bien, pero claro... Y encantado, ¿eh? Pero quiero también protegerle a usted, doctor, en el sentido de que le hemos llamado para que opine como médico, ¿no? O sea, sí. Usted puede responder a todo o no responder, pero en principio le hemos llamado como médico. Sí, y como médico yo creo que estoy respondiendo. Sí, claro. Y luego, lo que pasa es que yo tengo luego una opinión personal, sí. ¿no? Eso es... El problema es que yo creo que es verdad que quizá los comentarios, tampoco sé en qué contexto se han hecho, pero los comentarios del embajador a lo mejor, lejos de tranquilizar, que es lo que el hombre habrá pretendido, pues a lo mejor han dejado aquí esta puerta abierta, pero yo insisto, de verdad que médicamente es explicable y lo que ha ocurrido pues ha sido una desgracia, con una casualidad, claro, pero estas casualidades en medicina a veces ocurren, ¿no? Venga, pues Alfredo y Jesús. Jesús, ¿quieres preguntar también? Pues aunque yo no creo en la tesis de la conspiración y estoy convencido que son causas naturales, aprovechando que es un doctor para hacer una cuestión meramente técnica. Sí. ¿Sería posible con algún elemento externo provocar estos mismos síntomas? Es decir, la tesis de la conspiración no sé exactamente en qué se basa. ¿Existe algún elemento que pueda provocar los mismos efectos que ha tenido el resultado natural de su enfermedad? Vamos, si se puede inducir la muerte, sí, ¿no? En este caso. La tesis de la conspiración se basa en que al parecer existen bacterias que segregan una serie de sustancias o una serie de toxinas que son venenosas para el cuerpo humano. La crisis, o sea, el tema de la conspiración o lo que anda circulando por ahí, a lo que yo no doy crédito, esto dicho sea de paso, es que se le inyectó una especie de toxina procedente de una de esas bacterias. Esto no sé, yo creo que no se sostiene, y el hecho de inyectar al paciente, se le puede inyectar a un paciente o se le puede exponer a un agente biológico, es decir, a una bacteria, y que esa bacteria provoque estos síntomas. Lo que pasa es que hay que contar con introducir la suficiente cantidad de bacteria para que colonice, y segundo, contar con un sistema inmune del paciente absolutamente incompetente. Yo lo veo, francamente, lo veo casi de película de ciencia ficción, es decir, lo veo muy difícil. Lo veo muy complicado que eso sea así. Era un señor diabético de 66 años que tiene una infección de orina. Las infecciones de orina en diabéticos no son infrecuentes, ocurren,
Es un varón, con lo cual la complicación de una infección de orina es potencialmente mayor, y luego es diabético, con lo cual su sistema inmune está deprimido. Yo veo poco probable que la explicación que he dado, es decir, exponerlo a un agente biológico, a una bacteria, a un E. coli o a una enterobacteria, que son las que más frecuentemente ocasionan las infecciones de orina, pero bueno, habría que habérselas inyectado casi, ¿no? Claro. Y eso es o que las hubiera tenido que comer, bueno, no sé, o en contacto directo con el aparato urinario. Yo lo veo complicado, respondiéndolo lo veo difícil. Jesús, y terminamos. Dejamos al Y un doctor que poco pueda... de compañero a compañero, enhorabuena por las explicaciones que has dado. A mí me parece que son suma de factores de riesgo y tormenta perfecta. O sea, diabético, edad, infección, falta de control y por lo tanto septicemia. Yo lo único que haría sería, y que es un pensamiento que tengo muy madurado, que las personas no solo son lo que son, sino también lo que representan. Entonces este señor representa ser el fiscal general del Estado en un momento de crisis de gobierno y por lo tanto todo lo que sea transparencia y claridad, mejor. Y no dar por supuesto nada, porque en medicina, como muy bien sabemos, no damos por supuesto nada. Hacemos análisis de orina, hacemos análisis de sangre, hacemos análisis para aclarar por qué se infectó o cuál fue la causa que se infectó, ¿no? Lo que está claro es que el resultado ha sido un fallecimiento y todo lo que sea aclarar más a fondo eso es beneficioso, ¿no? Eso lógicamente yo ya lo haría en España, ¿no? Uh-huh. Hay que contar también, que es algo que no he dicho, que los diabéticos tienen afectación, acaban teniendo una afectación renal. Y por muy bien controlados que estén, su riñón nunca es el riñón de una persona no diabética. Y usted sí, sabe, en los primeros estadios. Usted sabe, doctor, que un paciente, cualquier paciente que entra en un quirófano para cualquier tema con un riñón o dos riñones mal, pues ya sabemos que la cosa normalmente se suele complicar. Claro, y hay que pensar que los riñones son claves y básicos en una UBI. Claro. Para poder soportar toda la cantidad de drogas vasoactivas, de tratamientos muy potentes que a un paciente se le ponen para intentar sacarlo de una situación de hipotensión, de una situación de shock séptico y de la situación en la que el fiscal probablemente se encontraba, ¿no? Desgraciadamente ha ocurrido y yo creo que es explicable desde el punto de vista médico. Bueno, pues es un auténtico regalo del cielo tener como amigo a alguien como Juan Márquez, sobre todo cuando uno tiene un niño pequeñito y tiene el niño pequeñito algún problema a las 12 de la noche, tener a alguien como el doctor Márquez al que poder preguntar, pues ya digo, no hay dinero en el mundo para poderlo agradecer. Y si encima uno es periodista y le puede llamar en un día como hoy, pues el resultado es tan espléndido como el que hemos escuchado. Doctor, un abrazo muy fuerte y le escuchamos a las 11 aquí en la Inter, ¿eh? A las 11 estoy ahí. Un abrazo. Gracias, doctor.